¿Qué tuvo el Superman de Christopher Reeve que le faltó a las versiones de Brandon Routh y Henry Cavill? ¿Por qué él sí y ellos no? ¿Hay esperanza para David Corenswet? Les va a resultar muy interesante ver que Singer y Snyder fracasaron justamente por no tratar a Superman según lo dicho en la parte 1 y por no incluir las 4 claves del éxito de la parte 3. Luego de esto, los desafío a contestar en comentarios si les parece que con lo visto hasta ahora, los avances, tráiler y demás, Gunn y Corenswet van en la dirección correcta. Vamos con el tema que nos atañe. ¿Qué hicieron mal Ruth y Cavill cuando encarnaron a Superman? ¿Y quién de los dos lo hizo peor? Cuando pensamos en Superman, la primera imagen que nos viene a la cabeza no es una viñeta ni una portada de cómic. Es una sonrisa, un rizo en la frente y una frase: "You'll believe a man can fly". En 1978, Richard Donner y Christopher Reeve no solo llevaron a Superman al cine, lo convirtieron en un mito moderno. Reeve no interpretó a Superman, fue Superman, con una elegancia, humanidad y carisma que definieron al personaje para la eterna posteridad. Y es que Reeve entendía algo fundamental. Y Richard Donner también, claro. Superman no era genial por sus poderes, lo era por su bondad, su compasión, su fe en la humanidad. Clark Kent no era la máscara, era el corazón del héroe. Esa visión tan pura, tan luminosa, encajó además perfectamente en su época. Era el Superman que el mundo necesitaba durante la Guerra Fría, que quería creer en algo más grande. Sus secuelas fueron irregulares, sí, pero el legado de Reeve fue tan fuerte que aún hoy se mantiene intacto. Su versión se convirtió en la vara con la que se mide todo Superman posterior. Y ahí empieza el problema porque ¿cómo competís contra un mito? Bryan Singer y Zack Snyder abordaron Superman desde lugares radicalmente distintos y fallaron en exactamente lo mismo. Curioso, o no tan curioso. Es curioso, ¿no cree? Pensándolo bien, no parece tan curioso. Desconectaron a Superman del espectador. Singer quiso rendir homenaje a la versión clásica, especialmente al legado de Richard Donner y Christopher Reeve. Superman Returns es una secuela espiritual de esas películas con una fuerte carga nostálgica. Su historia es contemplativa, melancólica, centrada en un Superman que regresa a una tierra que ya no lo necesita. El tono intenta ser realista desde la solemnidad y la reverencia, pero es tan pausado e introspectivo que termina siendo soso, dando lugar a una película muy aburrida. Snyder en cambio optó por ser realista a través de la reinvención del mito desde cero. Su Superman es tratado como un forastero, una figura mesiánica que debe descubrir su lugar en el mundo. Man of Steel y Batman v Superman tienen una mirada épica y oscura, muy influida por la mitología y el dilema del poder. Snyder se interesó más en los conflictos internos y existenciales del personaje que en su rol inspirador, tratando de enfrentar al personaje a dilemas que lo hagan dudar y errar como dudamos y erramos los humanos corrientes. Ambos directores coincidieron en centrar la narrativa en el peso simbólico de un Superman imperfecto moralmente y atormentado emocionalmente, similar a un humano promedio. De esta forma nos dieron un Superman que se equivoca, cuestiona sus decisiones pasadas y sus convicciones futuras, buscando reconectar o hallar su identidad. La intención era clara: bajar a Superman de la luz al barro gris donde nos movemos los humanos, los espectadores de la cinta. La idea de hacer esto era que pretendían que cuando nosotros viésemos en el héroe luchas típicas humanas, pudiéramos más fácilmente empatizar y conectar con ese héroe, con ese Superman tan conflictuado. Por más que lo intentaron de distintas formas, ninguno de los dos directores lo logró. Bryan Singer apostó por darnos un Superman al estilo de los X-Men con los que él mismo trabajó para Fox, héroes más terrenales. Y Snyder por su parte intentó mezclar una versión mesiánica mezclada junto con un héroe gris casi antihéroe. Desastre. ¿Por qué fracasaron al humanizar a Superman si en teoría eso mismo, humanizarlo, es lo que quiere y está esperando la audiencia? Daré mi respuesta más adelante. Todavía necesitamos más información.
Si alguna vez tomando el sol cerraste los ojos, imaginando que recargabas energía como lo hace Superman, suscríbete. El Clark Kent de Brandon Routh es casi invisible en su película. Hereda el estilo torpe y retraído de Reeve, pero tiene muy poco tiempo en pantalla y cero incidencia en la trama. Está más que nada como una máscara para esconder al héroe, para transicionar entre escenas de Superman. No hay desarrollo personal ni interacciones significativas como Clark. Funciona como eco del pasado, un guiño a Reeve si se quiere, no como un personaje propio ni ayuda idónea para conectar con Superman. Las pocas escenas de este Clark Kent no sanean la imagen de un héroe depresivo y deprimente, porque el Clark parece que se quiere meter entre Lois y el novio prometido, se lo ve envidioso, resentido, sin querer asumir que él abandonó a los suyos y ellos, gracias a Dios, siguieron con sus vidas. El Clark de Superman El Regreso está muy lejos de ser el afable, generoso y servicial chico de Kansas. El Clark Kent de Cavill, por su parte, es distinto desde la base. Y eso no hay más que verlo. O sea, de verdad, mírenlo. Es un papucho. Se supone que Clark tiene que ser más discreto, incluso dar un poquito como de rechazo o vergüenza ajena. Mirar a Clark es como ver el desastre con patas. Pero a este Kent vestido de Clark Kent no da pena verlo como debería dar pena ver a Clark Kent. Pena me da no ser como él. Dejando a un lado los sueños imposibles, no es un periodista, sino un joven errante en búsqueda de identidad. En Man of Steel lo vemos haciendo trabajos ocasionales, escapando de su pasado, evitando formar vínculos. Su lado humano aparece más en flashback que en su presente. Cuando por fin asume la identidad de reportero, ya casi no queda espacio para verlo en su vida como Clark Kent. Ambos Clark están desdibujados por razones diferentes. Ruth, la película no lo necesita. Cavill, el director, lo evita. Ninguno logra construir una doble vida convincente desde la que enseñar apropiadamente aquellos rasgos humanos en Clark con los que de una manera orgánica nosotros los espectadores hubiéramos podido relacionarnos, hubiéramos podido conectar, hubiéramos podido empatizar. Brandon Routh encarna a un Superman taciturno, introspectivo, pero no al estilo Kratos de God of War o John Wick, no al estilo estoico, sino al estilo mustio que da pena verlo. Hay una dulzura en su mirada que remite a Reeve, pero no logra imponer su carisma, tanto desde su trabajo como por el hecho de que le falta fuerza narrativa y eso no es culpa de él. Su Superman observa más de lo que actúa, sufre más de lo que inspira. El mayor acierto y el peor error radican en su parecido de estética e interpretación con Reeve. Son tan idénticos que se siente como una copia sin alma. Henry Cavill, en cambio, tiene una presencia imponente, moderna, que impone respeto. Su Superman es más físico, más intenso. Cavill transmite mucho con la mirada y carga con peso emocional real. Pero el guión lo sitúa en tramas que lo alejan del símbolo de esperanza. Sus acciones son cuestionadas constantemente y con razón de peso. Y rara vez tiene la oportunidad de ser ese faro moral que define al personaje en sus mejores cómics. Ambos tenían recursos naturales suficientes para el papel, pero ninguno de los dos recibió el vehículo adecuado para brillar. Ruth fue víctima de una actuación y un guión anclados en el pasado, y Cavill fue víctima de un director obsesionado con el conflicto y la ambigüedad. El Superman de Ruth generó polémica por su tono apagado y su trama controversial. Un hijo secreto, una Lois comprometida con otro hombre y un héroe que espía desde la distancia. Muchos sentimos que era una versión pasiva, sin vigor, que no proponía nada nuevo y derrumbaba valores esenciales del personaje. Combinando ese héroe austero emocionalmente y un Clark invido, obtenemos al Superman más indigno y vil de la historia. Al otro lado tenemos el de Cavill, que fue duramente criticado por su obscuridad, su destrucción masiva en Man of Steel, el asesinato de Zod, la seriedad excesiva y la ausencia de momentos inspiradores generaron rechazo. Para muchos este Superman era más un dios caído y distante que un héroe esperanzador y cercano. Incluso su rol en Batman v Superman, como figura trágica y cuestionada, dividió aún más
las aguas. El Superman de Cavill para mí está sacado de un ¿qué pasaría si Kal-El fuera Batman? Piénsenlo, son re parecidos. Por razones opuestas, ambos causaron ruido. Uno por blando y melodramático. ¿No sois un poco melodramático, querido? No sé qué significa melodramático. El otro por duro y nihilista. Tanto Ruth como Cavill tuvieron una buena recepción inicial, pero terminaron alejándose del público. ¿Por qué? En el caso de Ruth, la desconexión vino por la falta de impacto emocional. Su Superman no tiene momentos de verdadero heroísmo que emocionen, no hay triunfos claros, ni escenas memorables que lo definan. Se siente como una figura apagada, sin chispa. Su melancolía no conmueve, solo enfría. En lo que respecta a Cavill, carga con una versión emocionalmente muy expresiva, pero socialmente cerrada. Se aleja de todos los que lo rodean. Es un Superman que sufre en soledad, entonces sí hay peso dramático, pero falta la calidez que aportan las relaciones personales. Incluso sus momentos más humanos, como su muerte o la escena con el padre, con Jonathan Kent, no logran el eco emocional deseado porque nunca terminamos de conocerlo como persona. Es que ni siquiera entendemos si estamos de acuerdo con su filosofía. Porque ¿cuál es su filosofía completa? Los dos fueron alejados del corazón del público no por fallas actorales, sino por decisiones narrativas más allá de ellos. Un líder justo al que seguir no estaba en la idea de quienes los dirigieron. Entonces, ¿quién falló más? ¿Ruth o Cavill? Pues acabamos de ver que las dos versiones buscaron humanizar al personaje poniéndole desafíos y errores típicos de la gente de a pie. En teoría, se puede empatizar con estos problemas porque son iguales a nuestros problemas, pero en la práctica no podemos empatizar con ellos porque no funcionan, ni van a funcionar. ¿Por qué? 1. Hay errores que Superman no debería cometer jamás. Y 2. Los fallos, las debilidades de carácter o de compromiso y las situaciones moralmente cuestionables. Cuestionables no es lo mismo que condenables. Digo que estas cosas deben mostrarse a través de Clark Kent. Esa es la única manera de humanizar a Superman sin quitarle lo super. Es decir, sin arrebatarle el estatus de símbolo de una humanidad sobresaliente. ¿Quién va a sentirse seguro siguiendo a un líder que podría dejarte morir con tal de proteger su identidad? Podría destruir tu casa sin miramientos durante un enfrentamiento, o podría simplemente marcharse de repente pensando en su propio bienestar, dejándote desamparado. ¿Quién? ¿Entienden que estos conflictos humanos, estos errores realistas, no pueden aplicársele a Superman? Superman es ante todo un líder moral. Él es quien tiene el corazón más puro, justo y bondadoso de todos los héroes. Por eso lo seguimos sin reservas, porque mirar hacia él nos inspira a superar nuestros errores y no volverlos a cometer, no justificarlos, no autocompadecernos, porque ver hacia Superman nos alienta a ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿Superman es perfecto o debe ser perfecto? No, pero tiene que parecer perfecto. ¿Qué insinúas, mi tesoro, mi amor? La mejor manera de entender esto es imaginar que Clark Kent es una persona normal que un día decide ser influencer y para hacerse famoso crea un personaje que es Superman. En las redes sociales de Superman, las fotos de ese personaje ficticio creado exclusivamente para redes sociales, las fotos son perfectas, son maravillosas, tienen todo lo necesario para ser de revista. Los vídeos parecen rodados por un director de Hollywood, todo está totalmente coreografiado, incluso las frases que dice tienen una dicción sublime. Las cuentas en redes sociales de Superman se ven, lucen perfectas, intachables. El público no necesita saber que antes de esa foto perfecta que ellos están viendo, hubo 50 fotos horribles. El público no necesita saber que Clark Kent es un pésimo actor y que además es tartamudo, y que para poder hacer esos vídeos tan estilo Hollywood él tiene que estar practicando durante un mes la coreografía y tiene que estar repitiendo las 3 frases que va a decir durante 2 semanas con tal de alcanzar esa fluidez.
El público no necesita saber que el traje se ensució porque mientras grababan empezó a llover. No necesita saber que cuando llevaron el traje a la escena estaba arrugado. Ese tipo de cuestiones queda detrás de bastidores. Queda en la imagen de Clark Kent. Pero en lo que es Superman, en las escenas de Superman, el público no tiene que ver o notar ese tipo de cosas, esos errores de principiante o esos errores humanos, esos errores comunes. Superman, digamos, Clark Kent es Superman, pero Superman, el del traje y la capa, esto, el símbolo, el tropo universal, debe verse intachable, perfecto, porque a eso aspiramos. Esas cosas, esas humanidades del personaje que estoy ejemplificando con esto del Clark influencer, el público en una cinta de Superman debe verlas cuando el personaje viste de Clark, porque es importante respetar el tropo universal que es hoy en día ese personaje, ese casi arquetipo, ese metapersonaje en sí mismo. Volviendo a nuestros muchachos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ambos actores, Brandon Routh y Henry Cavill, tenían todo para convertirse en grandes Superman. El físico, la presencia, la mirada, pero nunca tuvieron el contexto adecuado. Sus películas, en vez de construir a Superman desde su humanidad, porque él es humano, puesto que se crió en la Tierra y como un terrestre, entonces, en lugar de usar eso, de construir desde su inspiración y su esperanza, lo envolvieron en capas de nostalgia, crisis de identidad y oscuridad. Y ahí está el punto. Superman no necesita ser actualizado ni estar anclado en el pasado, necesita ser comprendido. Tal vez por eso sus versiones más recientes nunca conectaron del todo, porque nos hablaron desde lo alto o desde el recuerdo, nunca desde el corazón. Teniendo en cuenta lo expuesto, Brandon Routh es el peor porque no consiguió ser reconocible como Superman en ninguna de las facetas del personaje. Ni en apariencia, porque todo el tiempo estabas pensando en este se parece a, pero no es él. Ni en evocación de emociones, ni en toma de decisiones, ni en Clark Kent, por favor, en nada. Cavill por lo menos consiguió verse magnífico como Superman, inspirar alguna de las emociones que trae ver a Superman, aunque falló también en la parte más importante, que es el lado espiritual o emocional del kryptoniano. Gana Henry Cavill solo por ser el menos peor. Ahora díganme ustedes en los comentarios, si queremos aprender de los errores del pasado, ¿esto está bien hecho? ¿Por qué? Recuerden que Superman no necesita ser actualizado, ni oscurecido, ni modernizado a la fuerza, solo necesita ser comprendido, porque no es un dios ni un alien perdido, es un símbolo, el símbolo, un recordatorio de que la bondad no es ingenuidad y que aspirar a ser mejores no es anticuado. Superman vibra cuando lo entendemos, no cuando lo reformamos, cuando nos ajustamos a él, cuando aspiramos a su nobleza, no cuando lo rebajamos a nuestra viveza. Y el día en que dejemos de tenerle miedo a su luz, tal vez la esperanza vuelva a volar en nuestros corazones.